Ustedes no pueden comer eso. Es para los invitados. Mi mamá, Catherine, le arrebató el pan recién horneado de la mano a mi hija de 9 años antes de que pudiera darle la primera mordida. El aire en la terraza del club de yates Oceanside estaba cargado de olor a mar y perfume caro, pero en ese instante lo único que pude percibir fue el olor de la humillación. Del otro lado de la mesa, cubierta con un elegante mantel blanco, los hijos de mi hermana Victoria disfrutaban felices unos platos de pasta con langosta de $65. El aroma de la mantequilla llegaba hasta nosotras. Mis hijas, Arlo y Sabrina, miraban sus platos vacíos sin entender qué estaba pasando. Entonces, con un simple movimiento de la mano que se sintió como una bofetada, Catherine acercó hacia nosotras una canasta que había tomado de una mesa desocupada. Estaba llena de panés viejos y mordidos. Tomen, dijo, con una voz lo bastante fuerte para que todos en la gala benéfica la escucharan. Con esto aguantan un rato. No queremos gastar el presupuesto en extras. Déjame un comentario y cuéntame desde dónde estás viendo esta historia y qué hora es en este momento. Me encanta saber quién forma parte de esta comunidad. Me quedé completamente inmóvil. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. Durante un segundo apareció ese viejo instinto que me acompañó toda la vida. Acepta lo que te den. No hagas un escándalo. Parte el pan. Alimenta a tus hijas. Era más fácil. Así se mantenía la paz. Pero entonces levanté la vista. Victoria tenía el celular en la mano. Ni siquiera nos estaba viendo. Estaba grabando a su hijo peleando con una enorme pinza de langosta mientras narraba para sus historias de Instagram lo importante que era enseñarles buenos gustos desde pequeños. No se daba cuenta. O quizás simplemente no le importaba. Y esa indiferencia. Ese desprecio tan natural hacia la dignidad de mis hijas. Rompió algo dentro de mí. No lloré. Las lágrimas son para quienes todavía creen que existe algo por negociar. Y esto ya no era una negociación. Era el aviso de desalojo definitivo para mi paciencia. Le hice una seña al maitre. Llegó enseguida con una sonrisa perfectamente ensayada. ¿Le puedo ofrecer algo más, señora? Sí, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Quiero 2 filetes mignon, término medio. Y una botella del Cabernet de 1998. Del bueno, no el de la casa. La mandíbula de Catherine prácticamente cayó al suelo. Miró alrededor para comprobar quién estaba observando. Natalie, ¿qué estás haciendo? Eso no está en el presupuesto. Habíamos quedado en algo sencillo. Ni siquiera volteé a verla. Miré a mis hijas. Esta noche ustedes no van a cenar pan duro. Pocos minutos después llegaron los filetes. Humeaban. Perfectamente cocinados. Mis niñas comenzaron a comer con los ojos muy abiertos. La diferencia entre esos platillos y los restos de pan que les habían ofrecido hacía apenas unos minutos era imposible de ignorar. Me serví una copa de vino. Di un pequeño sorbo. Y sostuve la mirada de mi madre. Ella no dijo absolutamente nada. Solo hervía de coraje. Una vena le palpitaba en la frente mientras hacía un enorme esfuerzo por mantener las apariencias frente a los miembros del consejo del club. No podía gritarme. No ahí. No delante de todos. Finalmente llegó la cuenta. $450. Catherine tomó la carpeta de piel y revisó el total. Soltó un exagerado suspiro de sorpresa y después me miró fijamente. Esperaba lo de siempre. Que me disculpara. Que sacara mi tarjeta. Y que pagara por el privilegio de ser tratada como basura. Pero hice algo diferente. Abrí mi bolso. Saqué 2 billetes impecables de $100. Justo lo suficiente para cubrir los filetes y el vino. Los dejé sobre la cuenta. Lo demás corre por cuenta de ustedes, dije mientras me levantaba. Disfruten la gala. Luego tomé a Arlo y Sabrina de la mano. Vámonos, niñas. Empezamos a caminar. Detrás de mí escuché los reclamos desesperados de Catherine. Su voz pasó del susurro al pánico cuando comprendió que ella tendría que pagar el resto de la cuenta. No volteé. Atravesé el elegante comedor. Bajé las escaleras. Dejé atrás las miradas de juicio. Y salí al aire fresco de la noche. Por primera vez en 34 años. Sentí que realmente podía respirar. El camino de regreso fue silencioso. La adrenalina que me había impulsado a salir del club comenzó a desaparecer, dejando en su lugar ese viejo dolor que siempre llevaba en el pecho.
Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Miré por el retrovisor. Mis hijas dormían tranquilas en el asiento trasero. Estaban llenas. Estaban seguras. Pero mi cabeza no dejaba de darle vueltas a todo lo que había pasado. Repasaba una y otra vez cada segundo de aquella cena y todos los años que me habían llevado hasta ese momento. Siempre fui la que resolvía los problemas. La que calmaba los conflictos. La que limpiaba los desastres de todos. Cuando Victoria dejó la universidad para intentar convertirse en actriz, fui yo quien le hizo su currículum. Cuando su negocio de influencer fracasó apenas 6 meses después de empezar, yo le diseñé la página de internet sin cobrarle un solo peso. Cuando Catherine dijo que estaba demasiado estresada para organizar la subasta benéfica, fui yo quien hizo todo el trabajo. Yo era la responsable. La fuerte. La confiable. La que nunca necesitaba nada porque, según ellos, mi obligación era darlo todo. ¿Y qué recibía a cambio? Pan viejo. Nunca fue cuestión de dinero. Fue cuestión de valor. Esa misma mañana, antes de la gala, había firmado el contrato más importante de mi carrera. Un proyecto de diseño valuado en 6 cifras. Dinero suficiente para cambiar mi vida. Había llegado al club emocionada, lista para compartir la noticia. Lista para que, por fin, alguien reconociera mi éxito. Pero apenas me senté. Las palabras murieron en mi garganta. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que a Catherine no le importaría. Lo primero que habría preguntado sería si el cliente podía contratar a Victoria como consultora. Después me habría pedido que les prestara dinero para financiar otro de sus proyectos. Para ellos, mi éxito solo tenía valor si podían aprovecharse de él. Pensé en Victoria. 36 años. Una actriz frustrada convertida en influencer de maternidad. Toda su vida estaba financiada por nuestra madre. Vivía en una casa que nunca pagó. Manejaba un coche que nunca compró. Y les daba langosta a sus hijos con una cuenta que ni siquiera podía cubrir. Entonces comprendí la verdad. Yo era la socia silenciosa de toda esa mentira. Había estado financiando mi propio maltrato. Cada cena que pagué. Cada problema que resolví. Cada insulto que me tragué en silencio. Era como pagar una suscripción para seguir perteneciendo a una familia que no me quería a mí. Solo quería lo que yo podía darles. Durante años me convencí de que estaba manteniendo la paz. Que ser la persona madura significaba soportar todos los golpes para que la familia no se rompiera. Pero al mirar a mis hijas dormidas entendí algo que jamás había querido aceptar. Yo nunca estuve protegiendo la paz. Estaba protegiendo el secreto. Las estaba librando de enfrentar las consecuencias de su propio egoísmo. Me entrenaron para vivir así. Desde niña me enseñaron que tener necesidades era ser egoísta. Que expresar enojo era ser una malagradecida, que mi papel en la familia era servir de telón de fondo para el espectáculo de Victoria. Eres tan fuerte, Natalie, solía decir mi mamá. Y casi siempre lo hacía justo antes de pedirme que hiciera algo que ella no quería hacer. Nunca fue un cumplido. Era una orden. Sé fuerte para que yo no tenga que asumir responsabilidades. Sé fuerte para que Victoria pueda seguir siendo la frágil. Pero esa noche ya no quería ser fuerte. Ya estaba harta. El silencio dentro del coche dejó de sentirse tranquilo. Ahora pesaba. Pesaba porque, por primera vez, entendía que yo misma había sido cómplice de mi propia desaparición. Les había enseñado cómo tratarme. Y esa noche, por primera vez, les estaba enseñando algo diferente. Cuando entré al estacionamiento de mi casa, el celular vibraba sin parar sobre la consola. Un zumbido insistente, lleno de enojo. Ni siquiera necesitaba ver la pantalla para saber quién era. El ataque había comenzado. Entré con mis hijas, las acosté en sus camas y les di un beso en la frente. Después fui a la cocina y me serví un vaso de agua. La mano me temblaba. No por miedo, sino por la claridad que empezaba a sentir. Desbloqueé el teléfono. La pantalla estaba inundada de notificaciones. Mensaje tras mensaje de Catherine. Nos humillaste delante del consejo del club. Jackson tuvo que pagar la cuenta con la tarjeta de su empresa. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Estábamos tratando de ahorrar dinero para la subasta. Después apareció el mensaje de Victoria. Solo tienes envidia porque mis hijos están acostumbrados a comer comida de calidad. No tenías por qué hacer semejante escándalo. Además, esos panes eran artesanales.
Pero tú ni sabrías distinguirlos. Y finalmente llegó la exigencia. Transfiere $500 de inmediato. Tenemos que reparar el daño que le hiciste a nuestra reputación. Jackson está furioso. Me quedé mirando aquellas palabras. Artesanales. Daños. Reputación. Era una clase magistral de manipulación. No estaban arrepentidas por haber querido dejar con hambre a mis hijas. Estaban molestas porque yo me había dado cuenta. Porque dejé de seguirles el juego. Me senté frente a la barra de la cocina y releí los mensajes. Pero esta vez no sentí la culpa de siempre. Sentí curiosidad. Era como observar los planos de un edificio. Por primera vez podía ver la estructura completa. La arquitectura de mi familia. Catherine era la arquitecta de toda esa disfunción. La típica mártir narcisista. Necesitaba ser la víctima y la heroína al mismo tiempo. Necesitaba que Victoria fuera la hija perfecta. La extensión de su propio ego. El trofeo brillante que podía presumir frente a todos. Si Victoria triunfaba. Ella sentía que triunfaba. Si Victoria era hermosa. Ella también. ¿Y yo? Yo era el chivo expiatorio. El bote de basura donde todos tiraban su vergüenza. Cuando algo salía mal. Era mi culpa. Cuando faltaba dinero. Era porque yo no era lo suficientemente generosa. Cuando alguien estaba de mal humor. Era porque yo era difícil. Yo cargaba con todo lo que ellas no querían reconocer de sí mismas. Victoria era la hija dorada. Yo era la sombra. Existía para absorber toda la oscuridad y permitirles seguir brillando. Por eso mi éxito nunca les importó. En realidad, las amenazaba. Porque si yo tenía éxito, si yo era fuerte, si yo era independiente, entonces ya no cabía en el papel de basurero donde siempre me habían puesto. Y si yo dejaba de ocupar ese lugar, ¿dónde iban a tirar toda su basura emocional? Por eso necesitaban hacerme menos. Por eso el pan duro. Nunca fue cuestión del presupuesto. Se trataba de recordarme cuál era mi lugar. Incluso en una elegante gala de etiqueta. Seguía siendo la sirvienta. La que debía conformarse con las obras. Pero ya no era una niña. Era una mujer que acababa de firmar un contrato de 6 cifras. Era una madre que se negaba a que sus hijas heredaran esa misma vida de migajas. No respondí ninguno de los mensajes. No envié el dinero. Deslicé todas las notificaciones y puse el teléfono boca abajo. Seguía vibrando sobre la barra de granito. Pero ahora ese ruido se sentía lejano. Como una tormenta ocurriendo en otra ciudad. Caminé hasta mi estudio. Era una habitación pequeña, llena de bocetos, muestras de telas y planos. Mi refugio. En el centro estaba un enorme escritorio de roble, viejo y lleno de marcas. Era lo único que conservaba de mi padre, Robert. Mi papá era un hombre tranquilo. Arquitecto. Vivió casi toda su vida bajo la enorme sombra de la personalidad dominante de Catherine. Cuando murió, ella vació su estudio sin el menor remordimiento. Vendió los sillones de cuero. Donó los libros. Y me dijo que me llevara el escritorio porque era basura y no combinaba con la decoración de su departamento. Pasé la mano sobre la madera. Estaba marcada por manchas de tinta, círculos de café y décadas de trabajo. Era sólido. Honesto. Real. Necesitaba ocupar mis manos. Comencé a vaciar los cajones. Tiré plumas viejas, reglas rotas y gomas secas. El último cajón no abría. Lo jalé con fuerza. Nada. Me agaché para revisar por debajo. Entonces encontré un pequeño seguro escondido bajo la madera. Lo presioné. Se escuchó un clic. Un doble fondo se levantó lentamente. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Metí la mano. Saqué un grueso libro de contabilidad forrado en cuero y un montón de estados de cuenta bancario sujetos con una liga. Encima había una nota escrita con la inconfundible letra de mi padre. Estrategia del fideicomiso para garantizar la igualdad. Abrí el libro. No era solo un registro de números. Era el diario de una batalla financiera. Mi padre había anotado absolutamente todo. Sabía cuánto gastaba Catherine. Sabía que favorecía a Victoria. Y había preparado un plan. Pasé las páginas rápidamente. Entonces encontré una entrada que me dejó sin aliento. Depósito inicial del fideicomiso. $250,000. Propósito, educación y salud de los nietos. Distribución obligatoriamente equitativa.
$250,000. Sentí que me faltaba el aire. El año anterior, cuando Arlo necesitó brackets, le pedí ayuda a Catherine. Solo era un préstamo. $4,000. Ella suspiró con falsa tristeza y me respondió. Ay, Natalie, como quisiera ayudarte, pero tu papá casi no dejó dinero. El fideicomiso está vacío. Todo se fue en sus gastos médicos. Yo le creí. Saqué una tarjeta de crédito con intereses altísimos para pagar el tratamiento de mi hija. Trabajé horas extras. Y todavía me sentía culpable por haber preguntado. El fideicomiso está vacío. Tomé los estados de cuenta. Eran recientes. Abarcaban desde hacía 10 años hasta el mes anterior. El saldo no era cero. Pero tampoco quedaban los $250,000. Empecé a comparar los movimientos con el libro de mi padre. Y luego con los boletines familiares que Catherine enviaba cada mes. Octubre, hace 3 años. Retiro, $15,000. Concepto, necesidad médica de Victoria. Revisé la fecha. Ese fue exactamente el mes en que Victoria se hizo un cambio completo de imagen. La cirugía estética que aseguró haber recibido como patrocinio. Agosto, hace 2 años. Retiro, $50,000. Concepto, programa de enriquecimiento académico previo a la universidad para los hijos de Victoria. ¿Previo a la universidad? Sus hijos tenían 7 y 9 años. Seguí investigando. El dinero había sido transferido a una cuenta empresarial. Vicky's Babe LLC. Era la boutique de estilo de vida que Victoria abrió con tanto escándalo. Vendieron 3 velas decorativas. Y quebraron 6 meses después. Catherine siempre dijo que ese negocio se financió con un pequeño préstamo personal. Mentira. Habían usado $50,000 del dinero de mi padre para financiar un capricho condenado al fracaso. Después encontré otra serie de movimientos. Cada mes. $2,000. Destino, J Consulting. Busqué la empresa en el registro mercantil desde mi computadora. Representante legal. Jackson Miller. El esposo de Victoria. Era una empresa fantasma. Mes tras mes habían estado sacando dinero del fideicomiso como si fuera un sueldo por no hacer absolutamente nada. Abrí la calculadora. 15,000. 50,000. Los pagos mensuales. Los gastos de administración. 4 fines de semana en un spa que Catherine registró como reuniones de trabajo. Total retirado. $185,000. El legado de mi padre. El futuro de mis hijas. Robado. No malgastado. Robado. De pronto entendí por qué nos ofrecieron pan viejo esa noche. No era solo crueldad. Eran ladrones. Necesitaban hacerme sentir pobre para que jamás hiciera preguntas. Necesitaban convencerme de agradecer las migajas para que nunca buscara el banquete. El fideicomiso está vacío. Era mentira. Una mentira de 6 cifras. Una mentira que una madre le dijo a su propia hija mientras su nieta necesitaba un tratamiento dental. Volví a mirar el libro de cuentas. La letra de mi padre era firme y meticulosa. Él había intentado protegernos. Había construido una barrera para impedir exactamente el tipo de codicia que ahora tenía frente a mí. Pero cometió un solo error. Nombró a Catherine como administradora del fideicomiso. Cerré el libro. El cuero se sentía frío bajo mis dedos. La rabia que horas antes me consumía ya no estaba. En su lugar había algo mucho más peligroso. Algo frío. Firme. Como el acero. Ya no era solamente una diseñadora. Ahora era la investigadora de mi propia traición. Tomé el celular. Eran las 2 de la madrugada. No me importó. Fotografié cada página. Cada retiro. Cada documento. Cada prueba. Después redacté un correo para el abogado encargado del patrimonio, cuyo nombre aparecía en los estados de cuenta. Asunto. Actividad fraudulenta urgente en el fideicomiso familiar Walker. Luego imprimí 3 copias de toda la documentación. Una para mí. Otra para el abogado. Y una más para Catherine. 2 días después sonó el timbre. No fue un toque amable. Fue esa forma insistente de tocar que tienen las personas convencidas de que todo el mundo les debe atención. Abrí la puerta. Catherine estaba ahí, iluminada por el sol de la mañana, perfectamente arreglada, con unos lentes oscuros enormes y un bolso de diseñador que ahora sabía había sido comprado con el dinero de mi padre. Tenemos que hablar,
dijo mientras entraba sin esperar invitación. Llevas 48 horas ignorando mis mensajes. ¿Tienes idea de lo preocupada que he estado? Jackson incluso está pensando en demandarte por lo de la cuenta del restaurante. Entró hasta la sala. Se quitó los lentes con un movimiento elegante y me miró con expresión de superioridad. Hoy mismo vas a transferir esos $500, Natalie. Después vas a escribirle una disculpa formal a Victoria. Lleva 2 días llorando. Arruinaste su imagen frente a toda la gente del club. Yo seguía de pie junto a la puerta. Ni siquiera la cerré. ¿Ya terminaste? No. No he terminado. Estás actuando como una niña. ¿Crees que porque tienes un trabajito puedes faltarnos al respeto? Necesitas recordar cuál es tu lugar. Victoria tiene una imagen pública que cuidar. Todos la tenemos. Y tú nos estás avergonzando. ¿Mi lugar? Caminé hasta la mesa lateral donde había dejado un sobre amarillo. Lo tomé entre las manos. Pesaba. Mucho. Ya sé lo del negocio de Victoria. Catherine dejó de respirar por un instante. ¿Qué? Sé de los $50,000 que sacaste para su boutique. Sé de los $15,000 para su cirugía estética. Y también sé de los supuestos honorarios de consultoría que cobraba Jackson. Saqué las fotocopias. El libro de cuentas. Los estados bancarios. Los registros de la empresa fantasma. Se los extendí. Encontré el libro de papá escondido dentro del escritorio que tú me dijiste que tirara a la basura. Catherine observó los documentos. No los tomó. Su rostro perdió todo el color. Abrió la boca. Pero ninguna palabra salió. Toda la arrogancia desapareció de golpe. Frente a mí ya no estaba la mujer segura de siempre. Solo veía a una anciana aterrorizada por una mentira que creyó que jamás saldría a la luz. Eso era una inversión, balbuceó con la voz temblorosa. Tu padre quería apoyar los negocios familiares. Era un préstamo. No. La miré directamente a los ojos. Eso se llama fraude. Eso se llama desvío de fondos. Usaste dinero destinado a la educación y la salud de tus nietos para pagar cirugías estéticas y empresas fantasma. Le negaste a Arlo unos brackets mientras le pagabas un sueldo a Jackson por no hacer absolutamente nada. Natalie, por favor, tú no entiendes la presión que tenía. Las cuotas del club, el mantenimiento del departamento, había que mantener cierto nivel de vida. ¿Las apariencias? Solté una risa seca. Sin alegría. Les robaste a tus propios nietos para impresionar a unos desconocidos en un club de yates. Di un paso hacia ella. Ya envié copias de todo al abogado del patrimonio. Esta misma tarde va a congelar todas las cuentas del fideicomiso. Los ojos de Catherine se abrieron por completo. No puedes hacer eso. Nos van a auditar. Podría ir a la cárcel. Su voz terminó convertida en un grito desesperado. Natalie. Soy tu madre. No puedes mandar a tu propia madre a la cárcel. La observé en silencio durante unos segundos. Después respondí. Tienes 24 horas. Vende la membresía del club. Vende el departamento si es necesario. Pero devuelve hasta el último centavo. $185,000. No puedo conseguir tanto dinero en un solo día. Entonces presentaré una denuncia penal. Y todas esas personas a las que tanto querías impresionar sabrán exactamente cómo pagabas esas cenas de langosta. Entonces comenzó a llorar. No eran lágrimas elegantes. Eran sollozos desesperados. Me rogó. Me suplicó. Me preguntó cómo podía ser tan cruel. La miré sin moverme. Solo estoy haciendo lo que siempre hice. Estoy arreglando un problema. La diferencia es que esta vez estoy corrigiendo el error que cometió papá al confiar en ti. Señalé la puerta. Vete. Catherine salió tambaleándose. Mientras caminaba hacia su coche parecía mucho más pequeña. Mucho más vieja. Esperé hasta verla alejarse. Después cerré la puerta. Le puse seguro. Y también el cerrojo. Las consecuencias llegaron muy rápido. No hubo gritos. No hubo escándalos. Solo el derrumbe silencioso de una mentira que nunca tuvo bases sólidas. Catherine comenzó a vender todo. Vendió sus joyas. Retiró sus ahorros para el retiro. Y sí, también vendió su exclusiva membresía del club de yates. Logró evitar la cárcel. Pero no pudo escapar de la verdad. Todo el dinero regresó al fideicomiso. La vida perfecta de Victoria también empezó a desmoronarse.
Cuando dejó de recibir dinero de Catherine, el personaje que mostraba en redes sociales se vino abajo. Ya no podía pagar los lujos que presumía. Su carrera como influencer terminó. Jackson, por primera vez en muchos años, tuvo que buscar un trabajo de verdad. Se mudaron a un departamento mucho más pequeño. Uno que ahora sí pagaban con su propio dinero. Yo recuperé cada centavo. Todo. No me compré un coche nuevo. No salí de compras. Lo primero que hice fue pagar los brackets de Arlo. El día que la vi sonreír en el consultorio del ortodoncista entendí algo muy importante. Esa sonrisa no la conseguí pidiendo favores. Ni rogando ayuda. La conseguí gracias a la justicia. El resto del dinero lo invertí en fondos educativos intocables. Uno para Arlo. Otro para Sabrina. Y también abrí uno para los hijos de Victoria. Porque ellos nunca tuvieron la culpa. No debían pagar por la avaricia de su madre. Mi padre quería igualdad. Y yo honré ese deseo. Esa tarde me senté frente al viejo escritorio de mi padre. El libro de cuentas ya estaba resguardado en una caja de seguridad. Pero el escritorio seguía ahí. Pasé la mano sobre la madera una vez más. Y, por primera vez en muchos años, sentí que él nunca me había abandonado. No me dejó dinero fácil. Me dejó las herramientas para descubrir la verdad. Solo necesitaba tener el valor suficiente para encontrarlas. Tomé un lápiz. Abrí un cuaderno. Y empecé a dibujar un nuevo proyecto. Las líneas eran limpias. Firmes. Seguras. Estaba diseñando una vida distinta. Una vida donde ya no era la que resolvía los problemas de todos. Ni el chivo expiatorio. Ni la sombra de nadie. Ahora yo era la arquitecta de mi propio destino. Y alrededor de mis hijas construí el muro más fuerte que existe. No con silencio. Sino con la verdad. El ciclo finalmente se rompió. Y esta vez, el martillo estaba en mis manos. Si alguna vez te tocó romper un ciclo de abuso o injusticia dentro de tu familia, comparte esta historia y sígueme para conocer más relatos sobre personas que encontraron el valor para alzar la voz.